Buen día, maestros y compañeros. Mi nombre es Jocelyn Guzmán Rodríguez y actualmente curso en la Universidad de Guadalajara de la sede Cutla, Jumulco, la licenciatura de Terapia Física en tercero A. Este es un video para la maestra de Valoración Muscular, la maestra Verónica Yanín López Padrón. Les voy a hablar sobre la escala de Daniels. La escala de Daniels consta de 6 puntos de 0 a 5. Donde 0 existe una ausencia de movimiento, es una parálisis completa. Luego seguiría el grado 1, donde grado 1 es donde nomás existe la contracción del músculo. Grado 2, existe un movimiento que va sin gravedad y sin resistencia. En el grado 3 sería un movimiento que va contra gravedad pero sin resistencia. En el grado 4 sería una amplitud de movimiento completa contra gravedad y con una resistencia moderada. Y el grado 5 que es un arco de movimiento completo contra gravedad y con una resistencia ejercida máxima. Vamos a valorar la abducción de escápula, la cual no tiene un grado de movimiento y el músculo implicado es el serrato anterior. La posición del paciente es en sedestación con las manos sobre el regazo y la posición del fisioterapeuta es de pie del lado de la articulación a valorar. En este caso, la mano de resistencia se aplica anterior al codo y con esta mano se palpa parte baja de la escápula. Se le pide al paciente que estire el brazo y primero lo vas a hacer tú solita. De aquí abajo lo elevas así sin estirar el brazo, por favor, sin doblar el codo, hasta donde tú puedas. Y ese sería un grado 3. Para el grado 4 yo aplico una resistencia moderada y palpamos la parte posterior de la escápula. Levántalos donde tú puedas. Te voy a aplicar resistencia, no permitas que yo te baje el brazo, ¿sale? Tú con toda la fuerza que puedas. Esa es una resistencia 4. En grado 4 y ahora por una resistencia 5, bájalo, descánsalo. Vuelves a subir hasta donde más puedas. Te voy a aplicar una resistencia máxima. Y para mí quedaría un grado 5 porque vence mi resistencia. Vamos a valorar una rotación de la escápula superior. Para ello la posición de nuestro paciente es en sedestación, con los pies sin cruzar, por favor, con las manos sobre el regazo. Mi posición como fisioterapeuta sería de pie del lado de la articulación a valorar. En este momento se le pide al paciente que gire, haga su rotación. La estabilización del paciente sería en la parte posterior en la parte inferior de la escápula, mientras que la resistencia se aplicaría en el antebrazo. Te voy a aplicar una resistencia moderada. Ese sería un grado 4. Bajas, descansas. Te voy a aplicar una resistencia más fuerte. Levantas, por favor. Y no permitas que te baje. Muy bien, para mí sería un grado 4. Igual que el anterior, este no tiene un arco de movimiento. Ahora valoraremos una elevación de escápula. Para ello los músculos implicados son el trapecio, fibras ascendentes y el elevador de la escápula. Para ello la posición de mi paciente sería en sedestación con las manos sobre el regazo sin cruzar piernas. Y la posición del fisioterapeuta sería a espaldas del paciente con las manos ahuecadas sobre los hombros para ejercer una resistencia. ¿Me apoyas con la elevación de hombros, por favor? Ese sería un grado 3, baja, porque ya pude hacerlo sola. ¿Me apoyas nuevamente? Te voy a aplicar una resistencia moderada. Ese sería un grado 4. Bajas, nuevamente hacia arriba. Máxima resistencia, grado 5. Ahora vamos a hacer una aducción de escápula, el cual no tiene arco de movimiento y los músculos implicados son el trapecio, fibras medias y el romboides mayor. Para eso necesitamos la posición del paciente, es de cúbito prono, con la extremidad a valorar fuera de la camilla a un grado de 90 en una aducción.
La posición del fisioterapeuta sería de pie, al lado de la articulación a valorar. La resistencia se aplica en la parte distal del húmero, mientras que la estabilización se aplica en las escápulas. Se le pide al paciente que nos ayude con una abducción. Y ahora yo le voy a poner una resistencia. Esa es una resistencia moderada y es un grado 4. Nuevamente. Esa es una mayor resistencia y es un grado 5. Ahora vamos a valorar la depresión de la escápula. Esta no tiene un arco de movilidad fijo y los músculos implicados son las fibras medias del trapecio y las fibras inferiores. Para ello la posición de mi paciente es de cúbito prono con el brazo extendido de la articulación a valorar a 45 grados. La posición del fisioterapeuta es de pie al lado del paciente en el lado de la valoración a realizar. La estabilidad se aplica en la espina inferior de la escápula y la resistencia en el antebrazo. Se va a pedir para eso al paciente que haga una elevación del brazo a la altura del oído y ese sería un grado 3. Ahora para un grado 4, levantas nuevamente. No permitas que yo te baje con una resistencia moderada. Ese sería un grado 4. Y ahora para el grado 5 levantas nuevamente. Y para mí sería un grado 4 ya que mi resistencia en la mayor, pues yo la venzo. Ahora valoraremos la flexión de hombro. Los músculos implicados son el deltoides anterior, el coracobraquial y el supraespinoso. El arco de movilidad es de 0 a 80 grados. La posición del paciente es en sedestación con las manos sobre el regazo y se le va a pedir una extensión de hombro en posición del antebrazo en pronación. La posición como fisioterapeuta sería de pie al lado del paciente en la articulación a valorar. La estabilización es en la parte superior a la articulación del hombro, mientras que la resistencia se aplica en el antebrazo. ¿Me vas a ayudar a levantar tu brazo lo más que puedas? Bajas. Ese sería un grado 3. Nuevamente, por favor. Y te voy a aplicar una resistencia y intenta que no te lo baje. Ese sería un grado 4. Nuevamente. Una máxima resistencia. Grado 5. Vamos a hacer una extensión de hombro. Para ello los músculos implicados son el deltoides, fibras posteriores, redondo mayor y el dorsal ancho. Tiene un arco de movilidad de 0 a 45 y puede llegar a 60. La posición del paciente es de cúbito prono con la articulación a valorar fuera de la camilla. La posición del fisioterapeuta es de pie al lado de la articulación a valorar. Para ello se necesita que el paciente realice una extensión de hombro. ¿Me apoyas levantando tu hombro hacia arriba? Exacto. Bajas. Nuevamente, por favor. Ahora para la resistencia sería en la parte distal del húmero, mientras que la estabilización sería en la articulación arriba de las escápulas. Y vas a intentar que no te baje el brazo. ¿Vale? Es una resistencia moderada y sería un grado 4. Nuevamente, por favor. Ese sería un grado 5. Valoraremos una abducción de hombro. Para ello los músculos implicados son el deltoides, fibras medias y el supraespinoso, con un arco de movilidad de 0 a 180. La posición del paciente es en sedestación con los brazos sobre el regazo y la articulación a valorar expuesta hacia el paciente. Hacia el fisioterapeuta, La posición como fisioterapeuta sería de pie, del lado de la articulación a valorar. Se le pide al paciente que extienda, que abduzca su brazo con el codo ligeramente flexionado. La estabilización sería en la parte superior del hombro, mientras que la resistencia se aplica en la parte distal del
húmero. Bajas, por favor. Levantas nuevamente. Ese sería un grado 3 porque lo puedo hacer solar. Bajas. Levantas, por favor. Te voy a aplicar una resistencia. Grado 4. Levantas nuevamente. Y ese sería un grado 5. Ahora valoraremos una aducción de hombro. Los músculos implicados es el pectoral mayor con su porción clavicular y su porción esternal. La posición del paciente es de cúbito supino con el hombro extendido a 90 grados. Perdón, con la flexión de codo y de hombro a 90 grados. La posición del fisioterapeuta es de pie al lado de la articulación a valorar. En este caso, para poder aislar los dos músculos es necesario, si va a ser una porción clavicular, esternal, músculo en sus diferentes porciones. En la porción clavicular sería en una articulación a 60 grados, donde la estabilización es en el pectoral mayor y la resistencia en la porción distal de radio cúbito o la muñeca. Me vas a apoyar intentando elevar tu brazo hacia la cabeza, por favor. Esa sería una resistencia moderada nuevamente y una resistencia máxima. Ahora para la articulación de la porción esternal va a ser lo mismo. Nuevamente con una mayor resistencia en un grado 5. Ahora realizaremos una rotación interna, donde los músculos implicados son el subescapular, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. Tiene una articulación de 0 a 60, pero también puede llegar a 80. La posición del paciente es de cúbito prono, con la articulación a valorar a 90 grados sobre la camilla. Mi posición como fisioterapeuta es de pie al lado de la valoración, de frente a la valoración de la articulación a valorar. Es muy necesario que el brazo esté colgando de la camilla y si no, en todo caso podemos estabilizar con una almohadita o una toallita. Se le va a pedir al paciente que haga una rotación interna. ¿Tú solita, por favor? Ese sería un grado 3. Ahora, para un grado 4 necesitaremos una estabilización en la parte distal del húmero, levas, y una resistencia que va a ser ejercida en contra de la gravedad. Para un grado 4 voy a poner una resistencia mayor. No permitas que yo te regrese el brazo, ¿de acuerdo? Ese es un grado 4. Bajas. Nuevamente. Y este vendría siendo un grado 5. Vamos a hacer una rotación externa. Para ello necesitamos que los músculos implicados son el infraespinoso, el redondo menor y el deltoides posterior. Tiene un grado de movilidad de 0 a 60, pero puede llegar a 90. La posición del paciente es de cúbito prono con la articulación a valorar a 90 grados. Flexionada a 90 grados. Mi posición como fisioterapeuta es de frente a la articulación a valorar. Es muy necesario estabilizar en la parte de la articulación con la camilla o si no, en todo caso, con una almohadita. Deja caer tu brazo normal. La paciente nos ayudaría con una rotación externa, que sería hacia afuera, exactamente. Ese sería un grado 3. Nuevamente, por favor. Te voy a estabilizar en la parte distal del húmero y con este aplicaré la resistencia en la parte de la muñeca. No permitas que yo te baje. Ese sería un grado 4. Nuevamente, por favor. Y aplicamos una mayor resistencia para un grado 5. Vamos a valorar la flexión de codo. Este implica 3 músculos diferentes, que es el bíceps braquial, el braquial anterior y el brachiorradial. Tiene una articulación de 0 a 150. La posición del paciente es en sedestación, con sus brazos sobre el regazo y la articulación a valorar tiene que estar pegada hacia su tronco. La posición del fisioterapeuta es de pie al lado de la articulación a valorar. Para aislar cada músculo sería de forma en supinación
hacia arriba sería el bíceps braquial. Y ese es un grado 3. Nuevamente, la estabilización sería en la articulación del codo y la resistencia sería aquí, no permitas que te la baje. Ese sería un grado 4, grado 5. Muy bien. Ahora tu posición en prono, sí, por favor, en pronación para poder aislar el braquial. ¿Me apoyas nuevamente tú solita? Grado 3, sin doblar muñeca, por favor. Nuevamente. Grado 3, estabilización en el hombro, levantas y la muñeca a la resistencia. Resistencia moderada, grado 4. Máxima resistencia, grado 5. Ahora en una posición neutra, como soldadito, para poder aislar el braquiorradial. Tú solita, grado 3. Para un grado 4, estabilización, levantas y no permitas que yo te baje. Muy bien. Grado 4. Grado 5. Realizaremos una extensión de codo. Los músculos implicados son el tríceps braquial y el anconio. Y es de 150 a 0 grados. La posición del paciente es de cúbito prono con la articulación a valorar en un grado de 90. Se le pide, mi posición como fisioterapeuta es de pie al lado de la articulación a valorar. Se le pide al paciente que extienda el codo a 0 grados, exactamente. Bajas nuevamente. Y para estabilizar sería en la parte posterior del húmero y la resistencia sería en la muñeca. No permitas que yo te baje. Ese sería un grado 4. Nuevamente. Máxima resistencia, grado 5. Vamos a hacer la valoración de supinación. Los músculos implicados son el braquial y el supinador. La posición del paciente es en sedestación con el codo flexionado a 90 grados. Y mi posición como fisioterapeuta sería de pie frente a la articulación a valorar y sería como un saludo para la supinación. Se estabilizaría en dado caso lo debido en esta parte para hacer que la persona no despegue el hombro del tórax. Y se generaría una supinación. ¿Tú solita? ¿No? Ese sería en un grado 3. Ahora estabilizamos. Y gíralo. Y no permitas que yo te devuelva la mano. Ese es un grado 4, resistencia moderada. Y nuevamente una mayor resistencia. Gíralo. No permitas que yo te devuelva. Grado 5. Valoraremos una pronación. Los músculos implicados son el pronador cuadrado y el pronador redondo, con un grado de articulación de 0 a 90. La posición del paciente es en sedestación con el codo flexionado, a 90 grados. Mi posición como fisioterapeuta sería de pie frente a la valoración a realizar. Sería como un saludo. Esta sería una pronación, de supinación a pronación. Gíralo tú solita. Que quede a 90 grados así. Nuevamente. Así. Perfecto, ese sería un grado 3. Para un grado 4 estabilizamos la parte distal del húmero como un saludo. Gíralo y no permitas que yo te lo cambie de posición. Muy bien, ese sería un grado 4. Nuevamente grado 5, tengo así. Gíralo. Una mayor resistencia y sería grado 5. Ahora valoraremos flexión de muñeca. Los músculos implicados son el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. Su grado de movimiento es de 0 a 50 y puede llegar a 80. La posición del paciente es en sedestación, con la mano a valorar en la parte superior sostenida sobre la mesa, mientras que la posición del fisioterapeuta también es en sedestación frente al paciente. Se aplica una estabilización debajo de la articulación de la muñeca y una resistencia en la palma de la mano. Se le pide al paciente que realice sola primero la flexión. Ese sería un grado 3.
resistencia 5. Ahora haremos una extensión de muñeca. Los músculos implicados son extensor radial corto del carpo, extensor radial largo del carpo y extensor cubital del carpo. El grado de articulación es de 0 a 60 y puede llegar a 70. Para ello, la posición del paciente es en sedestación con la articulación a valorar sobre la mesa. La otra la bajas y sobre tu regazo, por favor. La posición del fisioterapeuta es en sedestación frente al paciente con las manos libres para valorar. En este caso, la estabilización depende de la misma mesa, mientras que la resistencia se va a aplicar con una sola mano. Se le pide al paciente que haga una extensión de muñeca, por favor. Bajamos. Ese sería un grado 3. Nuevamente. Ahora sí se aplica una resistencia moderada para un grado 4. No permitas que yo te la baje. Esa sería una resistencia en grado 4. Ahora nuevamente. Máxima resistencia para un grado 5. Ahora realizaremos una flexión metacarpofalángica. Para eso los músculos implicados son los interosos palmares, interosos dorsales y los lumbricales. Su arco de movimiento es de 0 a 60 y puede llegar hasta 90. La posición del paciente sería en sedestación con la mano a valorar sobre la mesa en una posición con la cara palmar hacia arriba. Y la posición del fisioterapeuta es en sedestación con las manos libres para valorar. En este caso, la estabilización es ejercida por la misma mesa y la resistencia es aplicada en las falanges proximales para poder ayudar a hacer la flexión e intentando que las falanges no se flexionen. ¿Me apoyas tú solita, por favor? Ese sería un grado 3. Para un grado 4, nuevamente, subes. No permitas que yo te baje, sería una resistencia moderada. Ese sería un grado 4, nuevamente. Máxima resistencia, grado 5. Ahora valoraremos una flexión proximal de los dedos. Para ello, el músculo implicado es el flexor superficial de los dedos. Tiene un grado de movilidad de 0 a 100. La posición del paciente es en sedestación con la mano a valorar con la cara palmar hacia arriba. La posición del fisioterapeuta es en sedestación con las manos libres para valorar. En este caso, estabilización no existe. La estabilización es ejercida para valorar y detener los dedos sobrantes del dedo al valorar. En este caso vamos a valorar el segundo dedo y para ello necesitamos que queden detenidos estos 3. Se le pide al paciente que ejerza una flexión. Ese sería un grado 3. Nuevamente, con esta mano vamos a aplicar la resistencia con un solo dedo. Resistencia moderada, grado 4. Bajas nuevamente. Máxima resistencia, grado 5. Y se hace con cada uno de los dedos. Valoraremos una flexión distal de los dedos. Para ello, el músculo implicado es el flexor profundo de los dedos. La posición tiene un arco de movimiento de 0 a 90. La posición del paciente es en sedestación con la articulación a valorar sobre la mesa. La posición del fisioterapeuta es en sedestación frente al paciente. La estabilización sería en cada uno de los dedos, intentando que el paciente no ejerza ni una flexión de la muñeca, ni flexión metacarpofalángica, ni interfalángica proximal, solamente la distal. Se le pide al paciente, si quieres lo pones, se le pide al paciente que ejerza una flexión. Ese sería un grado 3 porque lo ejerce solo. Nuevamente. Y yo te voy a hacer una resistencia moderada, grado 4, nuevamente. Y una resistencia máxima, grado 5. Valoraremos una extensión metacarpofalángica. Los músculos implicados son el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor del índice.
La posición del paciente es en sedestación con la articulación a valorar, frente, con la mano en pronación y una estabilización de muñeca de forma neutral. Mi posición como fisioterapeuta es en sedestación. Se aplica una estabilización bajo la muñeca, mientras que la resistencia es ejercida con un solo dedo. Se le pide al paciente que haga una flexión de falanges y que ayude a extender sus dedos. Intenta no flexionar la muñeca. Ahí está. Esa sería una extensión metacarpofalángica. Nuevamente, se le aplica una resistencia, mantén arriba, una resistencia moderada, no permitas que yo te baje. Grado 4, nuevamente. Grado 5. Ahora valoraremos una abducción de dedos. Los músculos implicados son los interosseos dorsales, el abductor del meñique y el abductor del pulgar. Su grado de movimiento es de 0 a 20. La posición del paciente es en sedestación, con la mano a valorar sobre la mesa. En mi caso, como fisioterapeuta, es de igual manera en sedestación, con las manos libres para valorar. En este caso no aplicamos una estabilidad, ya que viene siendo propia de la misma mesa. Se le pide al paciente que abra los dedos como tal, que abduzca y vuelve a cerrar. Muy bien, ahora nuevamente ábrelos y no permitas que yo te los cierre, ¿vale? La resistencia es ejercida de 2 en 2 de cada uno de los dedos, en medio de las falanges proximales. Grado 4. Ahora un grado 5. Para mí sería un grado 4, ya que el 5 lo vence mi resistencia. Ahora realizaremos una abducción de dedos, donde los músculos implicados son los interosseos palmares y el aductor del pulgar. Su grado de movimiento es de 20 a 0. La posición del paciente es en sedestación, frente al fisioterapeuta con la mano a valorar en una posición de pronación. Mi posición como fisioterapeuta sería en sedestación, frente al paciente, con las manos libres para valorar. En este caso se aplica resistencia en ambas manos para poder pedirle al paciente que exista una abducción y que no permita que yo le abra los dedos. ¿Me vas a ayudar? No permitas que yo te abra dedos. Ese sería un grado 4. Nuevamente grado 5. Y para mí sería un grado 4 porque yo venzo su resistencia. Ahora valoraremos una flexión cervical combinada. Los músculos implicados son el escaleno anterior, el esternocleidomastoideo y el largo del cuello. El arco de movimiento es de 0 a 45 y puede llegar hasta 50. La posición del paciente es de cúbito supino, con los brazos laterales hacia su cuerpo. La posición del fisioterapeuta es de pie a la altura de los hombros por la parte posterior al paciente. Se le pide al paciente que realice una flexión combinada. En este caso, una estabilización es en el borde distal de las costillas, mientras que la resistencia sería en la frente del paciente. Me ayudas con un grado 3, que sería que tú suelta lo puedes realizar. Ese sería un grado 3. Nuevamente, te voy a poner una resistencia moderada. Grado 4. Nuevamente, máxima resistencia. Grado 5. Valoraremos extensión cervical combinada. Los músculos implicados son el longísimo del cuello, el espinoso del cuello, el semiespinoso del cuello, el iliocostal cervical, trapecio, fibras superiores y el esplenio del cuello. Su grado de movilidad es de 0 a 45. En este caso, la posición del paciente es de cúbito prono, con la cabeza saliendo sobre la camilla. La posición del fisioterapeuta es de sedestación,
de pie a la altura de los hombros. Se le pide al paciente ejercer una extensión de su cuello, realízala. Ese sería un grado 3. La estabilización sería debajo del mentón a la hora de ejercer la resistencia, y la resistencia sería en la parte nucal del paciente. Se le pide al paciente que ejerza la extensión y no permitas que yo te la haga. Resistencia moderada, grado 4. Nuevamente, grado 5. Ahora vamos a valorar extensión de tronco lumbar. Los músculos implicados son el iliocostal torácico, el iliocostal lumbar, longísimo torácico, espinoso torácico, semiespinoso torácico, los multífidos, el intertransverso torácicos y lumbares y el cuadrado lumbar. Para ello vamos a necesitar, tiene una movilidad, de 0 a 25 grados. Vamos a necesitar que la posición de nuestro paciente sea de cúbito prono con los brazos entrelazados detrás de la nuca. Yo como fisioterapeuta estaría de pie a la altura del hueso coxal. En este caso, la estabilización es requerida en la parte distal de peroné y tibia. Para eso, la resistencia es aplicada a la misma camilla y propia del paciente. Se le pide al paciente que ejerza una extensión. Esa sería un grado 3. Nuevamente. Muy bien, grado 4, al igual que grado 5. Para cuando son más débiles los músculos, la estabilización sería en la zona lumbar posterior. Nuevamente. Ahora valoraremos la flexión de tronco torácica, donde su arco de movimiento es de 0 a 10 y los músculos son los mismos de la flexión torácica lumbar. El paciente se encuentra de cúbito prono con la parte de la cabeza y hombros hacia afuera de la camilla. Mi posición como fisioterapeuta sería de pie atrás del paciente a la altura de la cadera. Los brazos del paciente serían entrelazados por detrás del cuello, por favor. No te creas. Los brazos del paciente serían entrelazados por detrás de la cabeza. Y para ejercer una estabilización sería en la parte posterior de los tobillos. Se le pide al paciente que ejerza la extensión, por favor. Ese sería grado 3. Nuevamente, grado 4. Muy bien. Ahora para la extensión torácico-lumbar es de la misma manera la posición del paciente, solamente que sus brazos estarían hacia abajo. Y de igual manera se estabiliza en la parte posterior de los talones. Se le pide al paciente que realice la extensión. Esa es para la extensión torácico-lumbar. Vamos a valorar una flexión de tronco, donde los músculos implicados son el recto del abdomen, el oblicuo interno del abdomen y el oblicuo externo del abdomen. Tiene un arco de movimiento de 0 a 80. La posición del paciente es de cúbito supino, con la yema de los dedos posteriores a su cabeza. ¿Me apoyas, por favor? Y en todo caso se le pide al paciente que levante cabeza, cuello, hombros y espalda para poder saber su grado de movilidad. Ese sería en un grado 3. ¿Bajas? Para ejercer una resistencia en grado 4 y 5, mi posición como fisioterapeuta sería posterior a la altura del tórax, con los antebrazos en la parte de la pelvis. ¿Me apoyas, por favor? Grado 4, nuevamente. Grado 5. Ahora vamos a valorar la rotación de tronco. Los músculos implicados es el oblicuo interno del abdomen y el oblicuo externo del abdomen. Tiene un grado de movimiento de 0 a 45 grados. Se le pide al paciente que se encuentre en una posición de cúbito supino con la yema de sus dedos en la parte posterior de la cabeza. La estabilización es propia de la camilla, mientras que la resistencia aquí nada más se va palpando el músculo.
Vas a hacer una rotación hacia la parte posterior, por favor. Muy bien, regresas, grado 3. Nuevamente. Ahora hacia conmigo. Y ya nada más palpas lo que es el músculo. Vamos a hacer una extensión de cadera. Para ello los músculos implicados son el glúteo mayor, semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Su arco de movimiento es de 0 a 20. La posición del paciente es de cúbito prono, con su cabeza girada hacia mí. La posición del fisioterapeuta es de pie a la altura de la cadera. Y se le pide en este caso al paciente que ejerza su extensión. Bajas. Lo puede hacer solo, es grado 3. La estabilización es propia de la camilla, mientras que la resistencia se aplica en la parte posterior de la rodilla. Levantas nuevamente. Grado 4, resistencia moderada. Bajamos. Nuevamente. Máxima resistencia. Grado 5. Realizaremos una aducción de cadera, donde los músculos implicados son el glúteo medio y el glúteo menor, con un grado de movilidad de 0 a 45 grados. La posición del paciente es de cúbito lateral, con la rodilla de la extremidad anovalorar flexionada para generar una estabilización. La posición del fisioterapeuta sería de pie, detrás del paciente, con la articulación anovalorar arriba de la estabilización del paciente. Se le pide al paciente que ejerza una aducción. ¿Me apoyas, por favor? Bajas. Sería un grado 3. Para un grado 4, levantas. Se aplica una resistencia en la parte del malleolo lateral y no me permitas que yo te cierre. Bajas, descansa. Nuevamente, para el grado 5 la resistencia es en la parte lateral de la rodilla. No permitas que te cierre. Grado 5. Haremos una aducción de cadera, donde los músculos implicados son el aductor mayor, el aductor corto, el aductor largo, el pectíneo y el gracil. Este tiene un arco de movimiento de 0 a 15, puede llegar a 20. La posición del paciente es de cúbito lateral, con las rodillas bien extendidas y tratando de checar que no vaya a vascularizar con la cadera. Mi posición como fisioterapeuta es de pie en la parte posterior a sus rodillas. La extremidad anovalorar es la que quedaría en la parte superior, mientras que la extremidad valorar sería la inferior. Se levanta todo esto, se ejerce una estabilización en la parte, con tu parte del antebrazo recargado en la rodilla del paciente, y se le pide al paciente que levante su otra pierna. Muy bien, manténla, por favor, y no permitas que yo te la venza. Grado 4, nuevamente, y grado 5. Vamos a realizar una extensión de rodilla, donde los músculos implicados son el semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral en sus dos porciones. Su arco de movimiento es de 0 a 135. Se le pide al paciente que se encuentre en una posición de cúbito prono, con los brazos bien extendidos y la cabeza mirando hacia el paciente, hacia el fisioterapeuta. Mi posición como fisioterapeuta es de pie, detrás del de pie a la altura de las rodillas. Se le pide al paciente que nos apoye con una flexión de su rodilla. Ella lo puede realizar solita y es grado 3. Nuevamente, se le aplica una resistencia en la parte posterior al talón y no permitas que te la baje. Grado 4. Bajas nuevamente. Grado 5. Realizaremos una flexión de cadera, donde los músculos implicados son el psoas mayor y el ilíaco. Tiene un arco de movimiento de 0 a 100 y puede llegar a 130. La posición del paciente es en sedestación, con sus manos lateralizadas a la camilla para poder generar esa estabilización. Mi posición como fisioterapeuta es de pie, al lado de la articulación avalorar, por
sería un grado 3. Nuevamente, grado 4 se le ejerce una resistencia en la parte superior a la rodilla. No permites que te baje. Grado 4, bajas. Una rotación externa. Para ello, los músculos implicados son el obturador interno, obturador externo, el cuadrado femoral y el gémino superior. Su arco de movimiento es de 0 a 45 grados. La posición del paciente es en sedestación. Con los brazos los puede dejar sostenidos sobre la camilla. Mi posición como fisioterapeuta es de pie, de frente al paciente, y me tengo que inclinar o agachar hacia la articulación a valorar. Se le pide al paciente que realice una rotación interna, que sería hacia adentro, y los músculos de aquí son los que se mueven. Entonces, ¿me apoyas tú solito? Grado 3. Nuevamente, para grado 4 se aplica una resistencia en ambas partes, con una mano al lado lateral de la rodilla y con la otra en el malleolo interno. No permitas que yo te regrese la rodilla para acá. Grado 4, nuevamente. Grado 5. Es una rotación interna. Los músculos implicados son el glúteo menor, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Tiene un arco de movimiento de 0 a 45 grados. La posición de mi paciente es en sedestación, con los brazos al lado de la camilla para estabilizar. Mi posición como fisioterapeuta es de pie y agachándome a la articulación a valorar. Se le pide al paciente que ejerza una rotación interna, muy bien, y ese sería un grado 3. Grado 4 nuevamente. Con una mano se aplica resistencia en la parte del malleolo lateral y en otra de la rodilla medial. No permitas que yo te cierre. Grado 4, nuevamente. Grado 5. Hablaremos de una extensión de rodilla. Los músculos implicados son el recto femoral, el vasto intermedio, vasto lateral, vasto medial y el medial oblicuo. Su grado es de 135 a 0. La posición del paciente es en sedestación, con los brazos al lado de la camilla para generar una estabilización. Mi posición como fisioterapeuta es de pie, al lado de la articulación a valorar. Se le pide al paciente que ejerce una extensión de rodilla. Grado 3, bajas, nuevamente, grado 4, manténlo ahí. Para generar una resistencia sería en la parte superior del talón, la parte anterior del talón. No permitas que te baje. Resistencia moderada, grado 4, bajas, subes nuevamente. Máxima resistencia, grado 5. Ahora realizaremos una flexión plantar, donde los músculos implicados son el gastrocnemio, en sus dos porciones, y el sóleo. Su arco de movimiento es de 0 a 45 grados. En este caso, la posición del paciente es en bipedestación, sosteniéndose con una mano ya sea en la camilla o en una pared. En este caso lo haremos en la pared. La extremidad a valorar sería la lateral hacia conmigo, mientras que la otra quedaría pasando en la parte posterior de la rodilla. Mi posición como fisioterapeuta nada más es de pie o agachada, observando que su arco de la flexión plantar siga siendo el mismo. Tienes que realizarme 20 flexiones en el tiempo que tú puedas. Yo nada más como fisioterapeuta estaré observando. ¿Me apoyas, por favor? 2, 3. En este caso la resistencia viene siendo propia del paciente y la estabilización en la mano apoyada en la pared. Entonces, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Una flexión dorsal y supinación, donde su músculo a valorar es el tibial anterior. Su arco de movimiento es de 0 a 20. La posición de mi paciente es en sedestación, con las manos apoyadas en la camilla para estabilizar.
Mi posición como fisioterapeuta sería también en sedestación, teniendo la articulación a valorar sostenida sobre mis piernas. Y pues se le pide al paciente que realice una flexión dorsal con supinación. Ese sería en un grado 3. Grado 4 nuevamente. Y no permitas que yo te regrese. Muy bien. Grado 4, grado 5. Y listo. Ahora le hablaré sobre los músculos de la cara. Para dar inicio hablaremos de los músculos para la masticación, que es el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. El temporal lo encontramos en la porción lateral, es un músculo par y tiene junto con el macetero, que viene siendo elevar y hacer un cierre de la mandíbula. Después encontramos el pterigoideo interno y externo, donde el pterigoideo interno moviliza lateralmente la mandíbula y ayuda a colaborar con el descenso. Ese sería el pterigoideo externo. Y el pterigoideo interno traslada la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Después vamos a encontrar el occipito frontal. Este eleva la piel de las cejas y eleva el párpado superior. Después encontraremos el depresor ciliar, que viene siendo esta parte de la ceja. Este produce pliegues verticales y hace que la persona pueda fruncir el ceño. Continuamos con el prócero piramidal. Ese tira la piel hacia abajo. Después encontramos el orbicular del ojo, que tiene como ende una función de cerrar los ojos. Después encontramos el transverso de la nariz. Este dilata y contrae los orificios nasales. Después encontramos el depresor del tabique nasal, que viene siendo este pequeñito por debajo de la nariz. Ese ayuda a deprimir las fosas nasales. Encontramos también el elevador del labio superior, que está por un costado. Este músculo de elevador del labio superior eleva, como su nombre lo dice, el labio y ayuda a dilatar el orificio nasal. Encontraremos después el cigomático, que viene siendo este. El cigomático tracciona hacia arriba y afuera del labio superior. Después tenemos el risorio. El risorio tracciona lateralmente la comisura labial cuando la persona sonríe, mostrando los dientes. Después del orbicular encontramos uno muy pequeño por debajo del nasal, que se llama multiforme. Este deprime el ala nasal y así ayuda a cerrar la entrada de las fosas nasales. Aquí abajo encontramos por a medias el cuadrado del mentón. Este tira hacia abajo y afuera del labio inferior. A un costado tenemos la borla de la barba o mentoniano. Este tira el mentón hacia arriba y contribuye a cerrar la boca. Acá a un costadito encontramos el triangular de los labios. El triangular de los labios lleva la comisura labial hacia abajo, que es cuando la persona está triste. Después tendremos el bucinador. Es este pequeñito músculo de aquí, por arriba del risorio, el cual ayuda a la masticación, deglución y comprime las mejillas. Estos serían los músculos de la cara.